Ahora sí, ¿están viendo la presentación? Sí, señora, Sí, señora. procedimientos intrahospitalarios, registros clínicos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante en todo lo relacionado con lo que es los registros clínicos y algunos procedimientos que se llevan a cabo de manera intrahospitalaria y que pues juega un papel importante el auxiliar de enfermería en este proceso. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea que tengamos que hablar la clase de hoy? A ver, alguien que me diga. Algo muy básico en el auxiliar de enfermería en procedimientos intrahospitalarios o procedimientos también domiciliarios, porque hay enfermeras auxiliares que atienden pacientes, ¿cierto? Domiciliarios, y la base fundamental de todo esto es la administración de medicamentos. ¿Listo? Que es algo muy importante. Este módulo es fundamental en la formación del profesional del auxiliar de enfermería, ya que proporciona competencias necesarias para realizar procedimientos seguros y efectivos. En el entorno intrahospitalario, pues juegan un papel muy importante, son un eslabón esencial en esta cadena de atención del paciente, siendo pues responsable de ejecutar procedimientos bajo supervisión profesional. Y es aquí donde vamos a hablar de las vías en las cuales se administran medicamentos. Vamos a hablar de todas estas vías, cuáles tienen absorción más rápida. Vamos a hablar de las técnicas, cómo se usan, de los ángulos de aplicación. Es un tema muy interesante y esencial pues en el rol de cada uno de ustedes de manera intrahospitalaria. El cuidado seguro del paciente comienza con el conocimiento profundo de cada procedimiento. Es aquí donde con este conocimiento profundo que tengamos, pues vamos a ¿qué? A brindar una atención segura para el paciente. Y para esto vamos a tener en cuenta algunos objetivos que vamos a ver durante el largo de la clase. Aplicar principios de administración segura de medicamentos. ¿Cuáles son esos principios? ¿En qué nos debemos tener como una base, ¿cierto? Una base fundamental, que ya los vamos a ver uno a uno. Seleccionar correctamente jeringas, agujas, volúmenes según la vía de administración, ¿cierto? Es bien que tenemos una orden médica, ¿verdad? Cada vez que vamos en un área intrahospitalaria, la administración de medicamentos la ejecutamos bajo una orden médica por escrito, pero debemos tener en cuenta que a veces, y lo hemos hablado, ¿cierto?, en diferentes clases, por estrés, sobrecarga laboral, muchas situaciones, el cual pues no debe pasar, pero se puede cometer un error. Es aquí donde nosotros como personal de enfermería jugamos un papel importante en la verificación, ¿cierto? Es donde, por ejemplo, nosotros podemos ver la orden médica, ¿cierto? Y con nuestro conocimiento, con nuestras bases, el médico nos dice, administremos endovenosa esta cantidad de volumen y nosotros decimos, venga, pero endovenosa, doctor. Recuerden que siempre debemos llegar al médico con conocimientos y fundamentos, ¿cierto? Sin llegar a juzgar, sino simplemente hacerlo caer en cuenta que de pronto hay un error. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar de forma correcta. Reconocer técnicas para la aplicación o para las vías que ya les doy la palabra. Que acá tenemos estas abreviaturas. A mí en lo personal no me gusta utilizar abreviaturas. Es muy importante que nos acostumbremos a utilizar las palabras completas, ¿sí? Entonces tenemos la vía oral, la vía intramuscular, que acá la podemos ver con esta abreviatura, intramuscular, ¿cierto? La palabra completa, la vía subcutánea, ¿cierto? ¿Esta cuál será? Vía subcutánea es, digamos, bajo la piel, bajo la capa externa de la piel.
Sí, ya vamos a ver los ángulos, vamos a ver, sí señor, por dónde va, depende de las capas de la piel cada vía, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver la vía intravenosa, que sería esta que nos da intravenosa, ¿cierto? O endovenosa, también conocida, ¿verdad? También la hemos conocido como intravenosa o endovenosa, que es la misma. Y esta ID, que es intratérmica. ¿Listo? Entonces tenemos estas técnicas, vamos a mirar cada una de ellas, la vía oral, intramuscular, subcutánea, intravenosa o endovenosa e intradérmica. ¿Listo? Vamos a mirar también cómo cumplir con estándares de bioseguridad, que es muy importante, y el registro clínico en cada procedimiento. Y este último, que es un pilar fundamental, que es el uso de los 10 correctos en todo esto que nos envuelve, que es la administración de medicamentos. Ahora sí, ¿alguien quería hablar algo? Jefferson creo que levantó la mano. Señor. Profe, sí, yo quería disculparme porque apenas me conecté, sino que tuve una emergencia en la clínica y salí un poquito tarde de trabajar, entonces ya, pero ya Tranquilo, continúo Jefferson. tomando la clase. Tranquilo, hace poco iniciamos, yo tuve un inconveniente, venía viajando y pues no sé, había bastante tráfico y me cogió tarde para conectarme. Hace poco iniciamos, vamos iniciando con los objetivos de la clase y ahí vamos avanzando. ¿Listo? Gracias por comunicarnos, Jeffries. Bueno, vamos con la otra diapositiva que nos dice que qué es la administración de medicamentos, ¿cierto? Y que es una responsabilidad vital de quién, es una acción central del auxiliar en el equipo de salud que requiere precisión y conocimiento. Implica conocimiento técnico, implica habilidades prácticas y compromiso ético profesional. Todo esto es lo que tiene que ver la administración de medicamentos. Debe realizarse siempre bajo una orden médica, lo acabé de decir hace un momento, esta orden médica debe ser por escrito y bajo la supervisión, de un profesional de enfermería. Hay instituciones de salud en las cuales ya por protocolo o por indicación de la institución, quien administra medicamentos es el enfermero o la enfermera profesional, ¿listo? Pero hay otras instituciones que aún bajo esta supervisión y como un acompañamiento, ¿cierto? Porque ustedes juegan un rol muy importante en todo esto, se hace junto con el auxiliar y una enfermera o enfermero profesional, ¿listo? Pero es muy importante tener conocimiento porque nosotros no sabemos a qué institución vamos a llegar, ¿cierto? Un hospital de primer nivel, podemos llegar hasta una IPS, porque en una IPS, que son las instituciones prestadoras de salud, ellas realizan por habilitación inyectología, ¿cierto? Administración de medicamentos vía cualquier vía que haya ordenado el médico en ese momento y otros procedimientos adicionales pues que requieren tener esa habilidad práctica y pues todo el conocimiento técnico que es lo que estamos adquiriendo acá. Cada paso del proceso puede prevenir o causar un evento adverso, ¿cierto? Lo que queremos con esto es tener en cuenta todas las indicaciones para prevenir. Obviamente, lo hemos dicho en todas las clases, debemos prevenir que nuestro hacer, ¿cierto? Diario en el cuidado de la persona prevenga y no cause, ¿cierto?, un evento adverso en el paciente, que ya sabemos que es una lesión, que hay incidentes que no ocasionan ningún daño en el paciente, pero pues se puede llegar a ocasionar daño o lesión en el paciente, que es un evento adverso, y eso pues es lo que buscamos en toda la prestación de los servicios. Un medicamento mal administrado puede convertirse en un riesgo mayor que la propia enfermedad. Mire cómo esta frase nos resume todo lo que acabé de decir de los eventos adversos. Con un medicamento que administre mal, puede convertirse en un riesgo peor que la enfermedad o que el motivo de consulta con el que llegó el paciente a un servicio de urgencias, ¿verdad? Resulta que viene por una cefalea intensa, con fotosensibilidad, con náuseas, y envían a aplicar el médico dipirona, por ejemplo,
¿cierto? Para esa cefalea que tiene de manera intensa, y el médico omitió preguntarle al paciente que si es alérgico. Mire cómo uno de los 10 correctos que vamos a ver ahorita más adelante se omite, y resulta que el paciente y nosotros omitimos también preguntarle, porque es aquí donde vamos a entrar como base fundamental a preguntar: ¿el paciente tiene algún tipo de alergia al familiar, al mismo paciente? Listo, porque puede convertirse en un riesgo mayor que la propia enfermedad. Ingresó por una cefalea y mire que puede llegar a ser un paro, ¿cierto? Por la parte de la alergia de la dipirona. Entonces, mire cómo cosas tan sencillas como preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento. Bueno, ahora voy a pedir aquí que cada uno, el que quiera, por orden, vamos a nombrar los 10 correctos en su orden. Cada uno tiene un medicamento, un número, perdón, y me explica qué entiende por cada uno. El que quiera puede prender el micrófono y vamos con el primero. La profe, el número 1 dice paciente correcto. Listo. ¿Cómo identificaría o qué haría para asegurarse de que el paciente sea correcto, el correcto? Bueno, generalmente yo veo que intrahospitalario manejan digamos, primero, una numeración de las habitaciones y de las camas. Sí, Y señor. segundo, en la cabecera de cada cama o en los pies de cada cama, según como entre el registro médico, hay como una historia clínica donde están los datos del paciente, y adicionalmente, no sé si es un estándar, ponen unas manillitas en la pulsera del paciente, como pulsera del paciente, en donde hay unos datos básicos, y obviamente preguntándole al paciente, ¿no? Ese sería como el primer punto, que Muy bien. sería Muy bien, como, Henry. Los como nombró entrar en... todos. Ah, bueno, bien, profe, gracias. Muy bien, Henry, los nombró todos. Está, primero, ¿cierto? Gracias. En todas las partes de hospitalización, de servicio de urgencias, pues están separadas en algunas instituciones, los caballeros de las mujeres, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a un servicio de urgencias. Los caballeros de las mujeres, y en cada habitación o en cada área de su camilla, con división de biombos o con división de cortinas, ¿cierto? Porque estamos imaginándonos un servicio de urgencias. Está identificado el paciente, sea en el cabecero, a veces tienen como unos tableros para escribir con grafo borrable, donde está el nombre completo del paciente, ¿cierto? El número de la camilla, de la cama, de la habitación, tienen esta identificación. En algunas instituciones utilizan la pulsera o la manilla identificadora del paciente, y utilizan otra pulsera, que ya pues ese es uno de los otros 10 correctos, donde se identifica para algún tipo de alergia del paciente. Listo, vamos con eso, que es identificar al paciente. Otra cosa muy importante es su historial clínico, ¿verdad? Tengo una historia clínica, sea que esté en el mismo cubículo, habitación, o sea que esté en el área de enfermería, pero yo voy segura con mi historia clínica, con la nomenclatura, con el nombre del paciente. Y algo muy importante cuando yo llego a la administración de medicamentos es hacer pregunta abierta al paciente, que es lo último que nos dijo Henry. Henry nos dice, y obviamente, ¿cierto? Vamos a preguntarle al paciente el nombre. Ojo con esto, yo siempre se los he dicho, y la pregunta debe ser abierta. Yo no debo decirle, usted es Henry, bueno, se me ocurre ahorita, Henry López. No, yo debo preguntarle, regáleme por favor su nombre. Si el paciente obviamente está consciente, si está orientado y demás, ¿verdad? Si no, tenemos las otras identificaciones que acabamos de nombrar con Henry. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién levantó la mano? Profe, no era que tenía una inquietud. En esos pasos 10 Señor. correctos, ¿ese es el orden o el orden no altera el resultado? No, el orden no alteraría, el orden no alteraría. Lo importante es los 5, antiguamente o anteriormente se escuchaban, ¿cierto? Los 5 correctos, ¿cierto?
Eso de pronto, si quienes han estado en área intrahospitalaria nos hablaban de 5 correctos. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta y hora correcta. ¿Habían tenido de pronto la oportunidad de escuchar estos 5 correctos? Paciente, medicamento, dosis, vía y hora correcta. Luego, adicionalmente, con todo el proceso, obviamente, de evitar todo esto de eventos adversos, de seguridad del paciente, viene pues todo lo demás, ¿cierto? Podemos, en este orden, pues específicamente no nos va a alterar el resultado, no nos va a alterar que lleguemos a cometer algún error, ¿cierto? Que lo que buscan estos 10 correctos es eso. Yo puedo entrar educando al paciente, ¿cierto? A decirle, vengo, mi nombre es Lady Diana Navarro, soy enfermera, vengo a administrarle los medicamentos el día de hoy, me recuerda su nombre, ¿cierto? Estoy haciendo, mire que estoy dando educación y estoy haciendo esto del paciente correcto. Lo importante es realizar todos estos pasos para evitar los errores. Cuando estoy preparando medicamentos, por ejemplo, estoy en mi área, en mi cubículo de preparación de medicamentos para la administración, pues yo que tengo que verificar, mire que el punto 10 es la fecha de vencimiento correcta. Está de últimas, ¿verdad? Pero eso lo estoy haciendo en el primer instante cuando estoy empezando a preparar los medicamentos, ¿cierto? Porque yo estoy verificando el medicamento correcto y estoy mirando fecha de vencimiento inmediatamente. ¿Listo? Lo importante es administrar estos principios, asegurarnos de que estos principios estén sujetos a ser efectivos, ¿cierto? Para poder lograr la seguridad en el paciente en la administración de los medicamentos y evitar un evento adverso. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos con, ya hablé de los demás, medicamento correcto, estábamos hablando del número 2, pero yo estoy verificando medicamento y puedo ir de una vez haciendo verificación de fecha de vencimiento. ¿Listo? Vamos con la dosis, la vía y la hora. Esto nos lo suministra la orden médica, que es aquí donde nosotros debemos, de los demás que voy a hablar de aquí enseguida, de los 10 correctos, saber cuáles son las vías, cuáles son las dosis adecuadas, los ángulos, ¿cierto? Para poder entrar a hacer una verificación de la orden médica. El registro correcto sería un último, ¿verdad? Sería un último porque yo ya hice todo. Estos 9 correctos, ya miré la respuesta del paciente, es decir, ya administré con todos estos otros principios y me debo quedar atenta a cuál fue la respuesta de nuestro paciente en esa administración de medicamentos. ¿Qué respuesta? Que no vaya a presentar ningún tipo de alergia, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos administrando medicamentos por vía endovenosa, que de pronto se ocasione infiltración de la vena, ¿cierto? Entonces se está inflamando. Todas estas cositas, mirarlas en ese momento que estamos administrando el medicamento para luego de últimas hacer el registro. Ya también les había nombrado las alergias. Verificamos las alergias con la manilla identificadora, en algunas instituciones la utilizan, en otras en su tablero, en su cabecero utilizan con color rojo el tipo de alergia, otros identifican en el historial clínico, en la historia clínica una hoja de alergias, ponen el medicamento y siempre esta alerta está en rojo. Entonces, mire cómo estos principios de seguridad en la administración de medicamentos nos lleva a no cometer errores. Estamos todos completamente de acuerdo que este es el paso que se debe hacer. Paciente, medicamento, dosis, vía, verificamos fecha, verificamos alergias con el paciente, le brindo educación al paciente de qué es lo que le voy a hacer, esperamos respuesta del paciente por la administración del medicamento y el registro, que es algo muy importante que nosotros como personal de enfermería debemos tener en cuenta, es cada actividad, cada procedimiento que realicemos con el paciente debe estar plasmado en el historial clínico.
Listo, esto no se puede pasar. Si lo bañamos, si se lleva a algún tipo de procedimiento de imagen diagnóstica, si administramos medicamentos, si pasa ronda el especialista, bueno, en fin, todo lo que sucede alrededor del paciente, que yo esté presente y sea quien esté en ese acompañamiento, debe llevar un registro clínico. ¿Cuáles son esos pasos del proceso seguro? Entonces, muy importante, verificamos la orden médica. Siempre debe haber una orden médica por escrito para yo poder hacer un proceso de administración de medicamentos. ¿Listo? Como segunda medida debemos identificar al paciente, revisar antecedentes, todos los antecedentes que tenga el paciente en el historial clínico y pues en las preguntas abiertas con el paciente, ¿cierto? Porque recuerden que si el paciente está consciente, orientado, debemos hacer preguntas abiertas con su nombre, ¿cierto? Si sufre alguna alergia, si es hipertenso, si es diabético, qué enfermedades tiene el paciente. Preparar el medicamento con técnica séptica. Acá es donde debemos realizar una adecuada higiene de manos, ¿cierto? Utilizar tapabocas, utilizar guantes. Esa es la preparación con toda la técnica séptica, independiente del medicamento que sea. Así sea un medicamento administrado por vía oral, debemos utilizar técnica séptica. Administrar según la vía indicada, entonces ya vamos a ver las vías, todas las vías indicadas. El médico indica vía oral, vía intramuscular, subcutánea, endovenosa, intradérmica. ¿Listo? Esto pues obviamente bajo una orden médica escrita. Y por último, para estos pasos seguros en este proceso de administración de medicamentos es el registro, ¿cierto?, de este procedimiento en la historia clínica, y algo muy importante es observar la respuesta del paciente. Yo creo que a algunos nos ha pasado, ¿cierto? De pronto hemos ido a un servicio de hospitalización, hemos estado en este proceso o algún familiar y nos damos cuenta, ¿cierto?, que viene la enfermera o viene el auxiliar de enfermería, administra el medicamento diluido en un buretrol, que ya les voy a mostrar todos estos elementos, diluido en un buretrol, lo deja colgadito ahí en el atril con un goteo ni muy lento, muy rápido, y la enfermera o el enfermero, ¿qué hace? Da media vuelta y continúa, ¿verdad? No sé si en alguna oportunidad les ha pasado a ustedes como paciente, a algún familiar, que no se espera a mirar la respuesta que tiene el paciente con la administración. Y si el paciente no tiene acompañante, algún familiar, no tiene compañía de algún familiar, pues obviamente es difícil el avisar. Algunas instituciones tienen timbre de solicitar ayuda, pero otras instituciones no la tienen. ¿Listo? Entonces es como nosotros como personal de enfermería, ¿cierto? Debemos tener esa humanización, ese proceso de calidad, de estar pendiente en ese goteo, estar pendiente qué reacción tiene el paciente, puede sentir calor en la vena, puede tener inflamación en la vena, puede estar empezando a sentir calor en la cabeza, en la cara, ¿cierto? Es muy importante, mareo, náuseas, vómito, porque hay algunos efectos secundarios de ciertos medicamentos. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos pasos para poder llegar a que sea efectiva esta administración de medicamentos y obviamente ¿qué buscamos? Que no se presenten daños al paciente, lesiones, ¿cierto? Eventos adversos. Yo creo que todos conocen las jeringas, ¿verdad? Todos en alguna oportunidad han visto una jeringa, que hay de diferentes calibres, ¿cierto? Hay de diferentes volúmenes. ¿Qué quiero acá con esto? Darle como las partes, porque en muchas circunstancias en las que yo he tenido, bueno, estudiantes en práctica o en mi ámbito laboral, no saben las partes de una jeringa, ¿cierto? En qué consiste todo este contexto. Entonces tenemos el capuchón. El capuchón es esta capucha blanca que protege la aguja, ¿cierto?
Algo muy importante que nosotros le recalcamos mucho a los auxiliares de enfermería en la administración de medicamentos es que la aguja no se reencapucha. Y ya vamos para allá. Pero para yo tener conocimiento de que no se reencapuchan, ¿cierto? Debo saber cuál es ese capuchón. ¿Listo? Que es ese tubo plástico cilíndrico que cubre la aguja que va empatada a la jeringa. Esta es la aguja, como lo vemos en la imagen. Este es el pivote o cono de la aguja, ¿cierto? Que donde empata en la jeringa. Este es un pistón de hule, que es el que nos va a generar como esa presión para extraer el medicamento de la ampolla, ¿cierto? Es este negro que tienen las jeringas. Este es el tubo cilíndrico que, ¿qué nos dice? La medida, ¿cierto? El volumen que tiene cada jeringa. Hay de 20, de 50, de 5, de 10, de 3 y de 1. ¿Listo? 20, 50. Esto es el volumen que nos va a dar la capacidad en la jeringa. Esta parte de acá, que es un tubo plástico que va dentro del tubo o cilindro, es el émbolo. El émbolo no es este circular que termina, sino es lo que va por dentro del tubo o cilindro. ¿Listo? Y el apoyo, que es el apoyo que tengo para extraer, ¿cierto? Para hacer la presión y para también poner el medicamento, es este circular en todo lo que tiene que ver la jeringa y la aguja. ¿Sabían esas partes de una aguja y jeringa? Señora. Pues para ser sincero, normalmente uno no se pregunta eso, simplemente de cuál es la capacidad y pare de contar. Y paré de contar, listo. Entonces me gusta que pues esto que siempre en todas mis clases lo doy para tener conocimiento de qué es el pistón de hule, cuál es la aguja, ¿cierto? Cuál es el capuchón, el pivote, que es el cono, el pivote de colores según el calibre de la aguja, el tubo o cilindro de esa jeringa, cuál es el émbolo, que casi siempre lo confunden con la parte del apoyo. ¿Quién tiene una pregunta? Profe, una pregunta del calibre de la aguja. Los catéteres, son como los catéteres, hay diferentes calibres. Usted estaba diciendo que los Sí, señor. distinguimos por el color color que tiene de la cabeza de la aguja, el empate de la aguja. Sí, señor. Ya tengo si no estoy mal en la otra diapositiva, los calibres de las agujas y ellos son igual que los catéteres, igual que las calibres de las bránulas, ¿cierto? De las bránulas para realizar la venopunción, tienen colores identificables. Y si no, pues cada uno tiene, obviamente debemos leer la etiqueta del calibre de estas agujas o de estos catéteres para venopunción, las bránulas. ¿Listo? Entonces, importante aquí conocer, pues obviamente todos hemos conocido una jeringa, una aguja, pero lo importante que quiero dejar acá es las partes de ella. Acá es donde está la pregunta de Henry. Entonces, podemos identificar los calibres de cada aguja según un color, pero pues obviamente esto ya es con algo muy práctico. Los laboratorios, cada laboratorio identifica de un color, que es lo importante acá, que yo tenga conocimiento de que debo leer la etiqueta. ¿Listo? Debo leer la etiqueta para que pueda llegar. Esto es igual que los medicamentos. No me puedo confiar en que, por ejemplo, la dexametasona es de color café, la ampolla, ¿cierto? Igual es la gentamicina, se me ocurre ahorita. Es café. Yo tengo que leer la etiqueta. Los calibres de las agujas, vamos con colores. No reencapuchar agujas es muy importante. Estos son los containers, guardianes, así los pueden llamar containers, guardianes. Hay de diferentes
tamaños, litros de 0.3, de 0.5, de 1 litro, de 1.5. Eso depende, el tamaño depende del área en el que se va o servicio que va a ser funcional, dependiendo de obviamente todos los procedimientos que se llevan a cabo. Cuando hablamos de no reencapuchar agujas, se deben desechar siempre en este contenedor guardián rojo, es que se deben desechar así, libres del capuchón, ¿listo? Libres de ese capuchón se deben desechar en estos guardianes. Bueno, ahora vamos a algo muy importante que es la vía oral. Vamos a empezar con las vías. Esta pues es una vía más común, segura, económica de todas las vías de administración de medicamentos. Existe la vía oral, ¿cierto? Que es aquella persona que ingiere la pastilla, la cápsula, el medicamento y lo pasa, ¿cierto? Y la vía sublingual, como su nombre lo dice y lo podemos ver en la imagen, va por debajo de la lengua para una absorción rápida. Esto casi siempre en pacientes con crisis hipertensivas se administra sublingual el medicamento. Entonces existen estas dos vías en la vía oral. El paciente debe estar consciente y preferible en posición semisentado. No podemos dar medicamentos en vía oral o sublingual a pacientes inconscientes. ¿Listo? No usar este tipo de vía cuando el paciente tiene vómito activo. ¿Por qué? Porque pues está vomitando y le administramos medicamento oral. ¿Qué vamos a hacer? Pues que el paciente va a expulsar este medicamento y pues no vamos a tener el efecto deseado del medicamento. En pacientes inconscientes no se debe administrar y registrar, muy importante, la administración del medicamento y las observaciones que tengamos con el paciente. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía oral? Que no es invasiva, ¿cierto? Técnicamente es administrar un medicamento oral o sublingual, es de bajo costo y pues tiene como contraindicación que en pacientes inconscientes no se debe administrar. Para esta vía debemos asegurar también la técnica séptica, debemos asegurarnos de buen lavado de manos, de postura de guantes, ¿cierto? Porque vamos a poner con nuestra mano la tableta en la boca del paciente. Es muy importante, o debajo de la lengua, que aseguremos que el paciente de verdad trague, pase esta pastilla. Es muy importante esta tableta, esta cápsula. Es importante asegurarnos de que fue pasada. La damos con agüita, ¿sí? Y estamos observando las reacciones del paciente. Dependiendo del área en el que nos encontremos, casi siempre en el área de pronto que hay adultos mayores, en el área de pacientes psiquiátricos, en el área de pacientes que no quieren tomar medicamentos, es donde podemos ver que el paciente no traga su tableta o cápsula y nos engaña. Entonces es muy importante, ha pasado, asegurarnos que sea tragada este medicamento. ¿Listo? Esta vía es muy sencilla, igual lleva su técnica séptica y demás, intramuscular o está oral o sublingual, ¿listo? Tenemos esta otra vía que también es muy común, que es la técnica intramuscular. Entonces, hay varias áreas de aplicación de esta vía, de esta técnica. Algo muy importante es que debemos tener en cuenta que la aplicación por la vía intramuscular debe hacerse con un ángulo de 90 grados. Así como estamos en esta parte de la imagen, mire que está la epidermis, la dermis, todo el tejido subcutáneo, la grasita, y vamos ¿a dónde? Al músculo. Por eso el nombre nos dice intramuscular. ¿Listo? Ángulo de 90 grados. ¿Cuáles son las áreas comunes de aplicación? Tenemos el área del deltoide, ¿cierto? Los vastos laterales, esta parte que podemos ver acá, y la más común es el área glútea. ¿Listo? Esta es la más común para la aplicación de medicamento intramuscular. Recuerden, debemos hacer un ángulo imaginario, una línea imaginaria, y
en este ángulo vamos a administrar, a aplicar ese medicamento. Una línea imaginaria, ¿cierto? En toda la mitad del glúteo y en esta parte administramos el medicamento. Mire cómo va la aguja, la jeringa, ¿cierto? En un ángulo de 90 grados. Y los pasos, ¿cuáles son? Para cualquiera de las técnicas de administración de medicamentos, las vías debemos asegurar la higiene. La buena técnica aséptica, ¿cierto? Debemos tener guantes, debemos realizar limpieza del área donde vamos a punzar, ¿cierto? Del área donde vamos a administrar el medicamento. Recuerden que intramuscular es un ángulo de 90 grados, no se debe aspirar, perdón, se debe aspirar, en ella se debe aspirar. ¿Qué hacemos con la aspiración? Mirar que no haya retorno sanguíneo. Si hay retorno sanguíneo, debemos retirar esta punción y aplicar un poco más lejana la punción. ¿Por qué? Porque no debemos administrarla si hay al momento de aspirar el retorno sanguíneo, porque vamos a ocasionar alguna lesión en el paciente. Inyectamos el medicamento de forma lenta, no debe ser rápida. Retiramos esta jeringa, esta aguja, y inmediatamente realizamos una presión más no masaje. No hacemos ningún tipo de masaje, solo hacemos presión por unos segundos para que el medicamento no regrese, no haya retorno de medicamento. ¿Alguna pregunta acá? Con la vía intramuscular, ¿han aplicado inyecciones intramusculares? Sí, señora. No mucho, pero sí bajo autorización médica en mi procedimiento he tenido que hacer venopunción y aplicar medicamentos por vía venosa. Ok. ¿Qué zona ha utilizado? ¿Glútea, vastos laterales en el caso intramuscular, digamos el glúteo cuadrante superior como externo. En el caso, digamos, del glúteo derecho sería como el cuadrante superior derecho. Derecho, sí, señor. Más o Es el menos ángulo ahí. imaginario que hacemos, sí, señor. El ángulo imaginario, y vemos que es externo, ¿cierto? A la línea media, externo, y pues es como medio, no tan superior. Es medio de la división que realizamos. Si es el área externa, y pues obviamente dependiendo de cuál glúteo, el derecho o el izquierdo, se hace la punción. ¿Alguien más ha tenido esta experiencia de aplicar medicamento intramuscular? ¿Solamente Henry? Para todo esto, ustedes creo, si no estoy mal, van a tener una parte práctica en esto, porque obviamente la teoría es una cosa y la práctica es otra. Debemos recordar las zonas de aplicación, debemos recordar el ángulo y debemos recordar que se debe aspirar, se debe presionar, no hacer masaje. ¿Listo? ¿Cuáles son los riesgos que podemos ocasionar en el paciente? Por ejemplo, cuando aspiramos y hay retorno sanguíneo, podemos ocasionar hematomas, lesiones nerviosas cuando no ponemos la inyección en el sitio que es, ¿cierto? Y dolor en el área de la punción. Entonces, es una técnica muy utilizada, la técnica intramuscular es común, pero el área más común que se utiliza es el glúteo. No quiere decir que las otras no se puedan. Bueno, ¿quién me cierra el micrófono, por favor? Alguien lo tiene abierto. Hay una técnica que se llama la técnica subcutánea. ¿Quién tiene? Ya, creo. ¿Alguien tiene el micrófono? Sí, me ha tocado también a colocar las de insulina térmica, muscular, intramuscular. Y con relación a la parte de los riesgos que tú preguntas, sí me ha tocado ver bastantes lesiones, sobre todo cuando se hace mucha presión o se coloca en el ángulo que no ves y se llega a tocar el hueso por algún motivo o nervios.
Señor, algún nervio o algo, a punzar un hueso, sí, señor. Entonces también ha tenido la experiencia, muy bien. Esto es muy importante saber estas técnicas de administración de medicamentos porque pues también lo podemos utilizar tanto, ¿cierto?, en mi área laboral como en mi área familiar. Eso depende también del medicamento, ¿no? Del medicamento que vamos a administrar, porque recuerden que ahora pues es algo un poco complicado, ya a veces ni las droguerías administran medicamento, así tengan la orden del médico, pero pues es importante saber estas técnicas y, por ejemplo, la insulina que es algo muy importante que hoy en día pacientes diabéticos insulino requirientes son bastantes, entonces también tener como esta técnica que es la subcutánea, ¿cierto? Gracias por la participación. Acá vamos a ver que la técnica subcutánea ya el ángulo es de 45 grados, ¿cierto? Entonces vemos que él ya no va al músculo intramuscular, 90 grados directo al músculo, ¿cierto? Esta va al tejido subcutáneo, como la palabra nos dice, ¿cierto? Y vamos con un ángulo de 40 grados. ¿Cuáles son los sitios de aplicación más comunes? Tenemos el área del abdomen, que es muy común para los pacientes que se inyectan insulina. Debe ser alrededor 5 centímetros alrededor del ombligo, el área del abdomen, ¿cierto? Tenemos la cara externa del brazo, ¿cierto? La cara posterior del brazo. Tenemos la cara posterior, la parte de atrás de los muslos, y tenemos la cara anterior del muslo en las piernas. ¿Listo? ¿Cuáles son las más comunes en la insulina? Abdomen y piernas. ¿Cuál es la principal? Abdomen. Pero obviamente como la inyección debe ser... Pero, profe, teniendo en cuenta también que la del abdomen es muy dolorosa, ¿no? Sí, señor, bastante dolorosa. Pero hay De, pacientes, ya, señor. de hecho, pues eso son embarradas que uno hace, ¿no? En atención hospitalaria, en ambulancia, en muchas oportunidades, cuando uno le toca manejar pacientes alcoholizados o drogados que se tienden a volver algo agresivos, pues normalmente uno El lo que paciente hacía era, convertido. exacto, entonces lo que uno hacía en esa, pues estoy hablando de antes, ya no es como tan común Sí, ya no verlo, es pero tan uno lo que seguido, hacía era, pero se hace aún. exacto, 5 punzoncitos alrededor del abdomen con un poquito de agua destilada y paciente totalmente quietico hasta que llega al hospital. Sí, No se señor. mueven, son tranquilos, calmaditos. Es dolorosa. Sí, señor. Aún se utiliza, ya no es tan común, son los pacientes llamados a nivel intrahospitalario en un servicio de urgencia, el paciente conversivo, el paciente convert. Entonces, sí, esa es una técnica porque esa punción es un poco dolorosa en el abdomen, agua destilada. A veces hay otras también que se utilizan, que es el complejo B intramuscular, ¿cierto? En otras aplican solución salina, también subcutánea alrededor del abdomen. Entonces son técnicas dolorosas, pero son los pacientes que van un poco agitados, bueno, lo que él dice, de pronto alcoholizados, drogados, agitados, en fin, que llamamos pacientes conversivos y se administra esto que pues en sí no es un medicamento, es una solución salina, es un agua destilada, y son pacientes que quedan quieticos, que se van calmaditos o que están calmaditos mientras, pues, obviamente ya se inicia todo el proceso de atención. Todavía se usa, pero antes, pues, era un poco más común. Gracias por ese apunte, sí, señor, por eso él nos habla de que esa área del abdomen es un poco más doloroso, pero el paciente con insulina y, por ejemplo, en los talleres, ya le doy la palabra de Mian, en los talleres de insulinización, por ejemplo, que he estado en talleres de esta insulina que es de Sanofi, que es la Lantus, la Glargina, la primera área donde les enseñan la técnica de aplicación es alrededor del abdomen. ¿Qué les dicen estos capacitadores a los pacientes que hacemos talleres de insulinización? Que pues cuando se utiliza una adecuada técnica, ¿cierto? Un adecuado el pellizco,
adecuado, que lo podemos ver en la imagen de forma correcta, no es dolorosa la aplicación de la insulina. ¿Listo? Si la persona, por ejemplo, utiliza estas insulinas de lapicero, que ahora es pues el pen, es lo común utilizar. Ellos tienen una aguja para cada aplicación, que les indican que no deben utilizar la misma aguja que utilizaron en la primera aplicación o que utilizaron el día de ayer. Entonces, debemos tener adecuada técnica, ¿cierto? Y saberle decir al paciente que, o en la parte de la administración, cuando nosotros lo hacemos, que es 5 centímetros alrededor del ombligo. Demian. Gracias, buenas noches, Lady, para todos. No entendí lo último de la persona que estaba prendida, que le colocaban que en donde, me disculpan, que no la cogí. Sí, señor, tranquilo, es algo que se realiza a nivel institucional. Ahora poco, antes era un poco más común, porque recuerden que pues buscamos siempre la seguridad del paciente, ¿no? Buscamos siempre la humanización, pero en área hospitalaria se conocen pacientes conversivos, así pues se identifican en un servicio de urgencias, aquel paciente que de pronto viene agitado, agresivo, de pronto alcoholizado, ¿cierto? Se aplica en esta técnica subcutánea, se aplica agua destilada, que esto pues no es un medicamento, es un disolvente para medicamento, agua destilada, haciendo el pliegue y esto le ocasiona dolor al paciente. Son pacientes que luego de este pequeño pinchazo alrededor del ombligo en el abdomen, se calman, se tranquilizan por este pequeño dolor que se ocasionó con este pinchazo. Eso es lo que se ha realizado en algunas oportunidades, ya casi no se ve a nivel institucional. Sí. Pero, profe, eso de que se tranquiliza no es como muy cierto. Más bien, les duele tanto moverse que mejor se quedan quieticos. No quedan quieticos, sí, señor. Sí, ellos quedan quieticos, entonces, bueno, si usted no está tranquilo, debemos administrarle otra vez, esa es la orden del médico, eso es lo que se llama a nivel institucional, y pues el señor Pablo nos comenta que también en algunas oportunidades de pronto se realiza. ¿Listo? Demian, ¿contesté su pregunta? Sí, muy amable, gracias, Lady. Listo, sí, señor. Bueno, vamos seguida con la técnica subcutánea, ¿cierto? Ya vimos las áreas de aplicación, el pellizco debe ser correcto, debemos coger el tejido subcutáneo, no el músculo, ¿cierto? Porque el ángulo que vamos a utilizar es de 45 grados y esto debe llegar, como su palabra nos dice, subcutánea, al tejido subcutáneo, ¿listo? Forma de pliegue cutáneo con el pulgar y el índice, ¿listo? Pulgar e índice. La punción es con un ángulo de 45 grados en el pliegue que estamos realizando. Inyectar lentamente el medicamento. Aquí no hacemos ningún tipo de aspiración. Y después de la aplicación no hacemos ningún tipo de masaje, ni presión, nada. Simplemente retiramos y no hacemos ni masaje ni presión. ¿Listo? Indicada en medicamentos de absorción lenta como la insulina y la heparina, que la heparina es un anticoagulante para pacientes que necesitamos que estén anticoagulados. Y la insulina, que pues necesitamos que sea lenta esa absorción y pues obviamente nos cubra por un lapso de 24 horas, dependiendo la insulina, ¿sí? Porque hay una reacción rápida, hay una reacción tardía. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede acá claro? Las vías, ¿cierto? Que tenemos en la parte del muslo, en la parte posterior, anterior, abdomen, glúteo, y el pellizco que se debe hacer de forma correcta y el ángulo que debemos realizar para la aplicación de esta técnica. Entonces ya llevamos 3 vías, ¿cierto? Llevamos la vía oral, llevamos la vía intramuscular y llevamos la vía subcutánea. Permítame un momentico, por favor.
Si regálame un poquito de agua. Qué pena con ustedes, estoy saliendo de una gripa y el hablar me ocasiona un poco de sequedad en la garganta. Vamos a continuar. Tenemos la vía intravenosa, que pues esta vía lo realiza con asistencia del auxiliar de enfermería. Recordemos que hay algunas instituciones netamente realizadas por personal profesional en enfermería, pero hay otras que es el auxiliar de enfermería quien realiza esta acción. ¿Listo? Entonces, el medicamento, cuando hacemos esta aplicación de esta vía, va directamente al torrente sanguíneo, va directamente a la vena. Por eso se llama intravenosa o endovenosa, también conocida. Es una asistencia por parte del auxiliar, prepara los materiales, se observa el procedimiento y debemos registrar la hora, el tipo de solución que se administró y las observaciones en la historia clínica, todo el procedimiento. Entonces es aquí donde hablábamos de los diferentes catéteres, ¿cierto? De las diferentes bránulas para la venopunción. Es directamente la canalización hacia una vena. Para esto es muy importante conocer la anatomía. Y lo otro es que pues hacer la presión con el torniquete, pues las venas se van a brotar y a notar. Hay diferentes tipos de venas, hay unas venas que son muy gruesas, bien dilatadas, fácil de acceso. Lo importante aquí es tener como esa capacitación, ¿cierto? Y esa preparación para realizar este tipo de procedimiento que es la venopunción. Y saber que los medicamentos son de absorción rápida porque van por vía endovenosa, es decir, directamente al torrente sanguíneo. Acá podemos ver cómo el catéter ingresa, ¿cierto? Va a la vena directamente. Podemos ver de pronto en la mano todo la red venosa. Acá encontramos una inflamación. Mire cómo está infiltrada esta vena, ¿cierto? Porque está inflamada, que esto no puede pasar, se infiltró y hay inflamación, por eso es importante observar después de realizar esta venopunción, de administrar los medicamentos, y observar qué está pasando. Y la otra es una extravasación, que ya esto ocasiona muchísimo dolor en el paciente, porque hay ruptura de la vena, ¿cierto? Enrojecimiento y se nota de esta forma como estamos viendo en la imagen. También puede haber riesgos y debemos vigilar. Por eso hoy en día se utilizan estos tipos de apósitos transparentes porque se debe vigilar que no haya infección en el sitio de la venopunción. Hoy en día se utilizan ya no se utiliza el espadadrapo micropor, el espadadrapo blanco, sino un tipo de espadadrapo diferente que tiene un parche transparente donde se debe observar por protocolo esta venopunción, que no haya algún tipo de inflamación, y por protocolo en las instituciones hay unas que se cambia la venopunción así esté bien a las 72 horas, hay otras que a las 46, ¿cierto? 48, dependiendo del protocolo. Así esté bien el sitio de venopunción, se debe cambiar. Estos son los riesgos que se pueden obtener con este tipo de procedimiento endovenoso. Vamos a ver acá cómo vamos directamente, ¿cierto? A la vena, el catéter queda dentro de la vena, ¿cierto? El catéter es un tubo plástico, el cual ahí no hay ningún tipo de aguja. A veces hay medicamentos que no se necesita poner un catéter con un equipo macro o microgoteo, una solución, sino simplemente realizar la inyección del medicamento dentro de la vena endovenosa de forma lenta, ¿cierto? De forma lenta y inmediatamente después de administrar este medicamento, retirar. No necesitamos dejar catéter, dejar equipo, ¿listo?
se puede hacer de este procedimiento directamente a la vena el medicamento bien diluido, que son medicamentos de inyección endovenosa, o podemos ya, que es la parte de canalizar un paciente, ¿cierto? Que va a quedar en una estancia hospitalaria, el cual pues debe administrarse medicamento endovenoso por horario y se deja de esta forma. Mire, este es el apósito que se utiliza hoy en día, que es transparente para mirar el sitio de la venopunción. Esto es un equipo macrogoteo que va directamente al catéter, ¿cierto? Fijado, y aquí está la solución. Cuando se necesita solución salina, lactato de Ringer, destroza, las diferentes soluciones intrahospitalarias, cuando se necesita diluir un medicamento, este que tenemos acá es un buretrol con un equipo macrogoteo. ¿Qué es? Que el médico nos indica diluir, por ejemplo, dipirona en 100 ml de solución salina. Entonces, extraemos, acá va conectado esto a la solución, ¿cierto? Extraemos de la bolsa de solución 100 ml y administramos la dipirona y luego pasamos por un goteo lento, esta dipirona diluida endovenosa. Esto se ve más obviamente en todo el proceso intrahospitalario, son pacientes con estancias hospitalarias, para cirugías, pacientes hospitalizados en medicina interna, quirúrgicas, las embarazaditas, bueno, en fin, en servicio de urgencias cuando están en observación y se necesita la administración de medicamentos. Y los otros medicamentos pues son directamente diluidos en una jeringa, por eso los calibres, recuerdan, jeringa de 10, entonces diluimos en 5 de volumen, por ejemplo, de dipirona, o 3 de dipirona, dividida en 5 de solución salina para pasar directamente a la vena. Importante tener en cuenta que estos medicamentos se pasan de forma lenta. ¿Listo? Es lento el paso de estos medicamentos porque recuerden que la acción es rápida. Esta acción es rápida porque va directamente al torrente sanguíneo. Ahora tenemos esta última vía, que es la intradérmica. Esta vía intradérmica va directamente a la dermis, ¿cierto? Es una técnica de administración de medicamento que consiste en aplicar una pequeña cantidad de fármaco. Mire, es una pequeña cantidad de fármaco directamente a la dermis, creando una pápula. Esta que vemos aquí es la pápula que se crea con la administración de este medicamento. Solamente volúmenes de 0.1 ml. ¿Esto para qué se utiliza? Estas pápulas se utilizan para, uno, las pruebas de alergia, cuando se hacen pruebas para penicilina. Se realiza esta prueba intradérmica de penicilina, el cual se realiza una pápula, mire que se ve muy superficial la aguja, ¿cierto? Una pápula y hacemos un círculo alrededor de esa pápula para observar la reacción que tiene el paciente a la penicilina y saber si se administra o no. Para pruebas de tuberculina, estos son pacientes que se les realiza a los pacientes tuberculosos, ¿cierto? Prueba de Montaux, es una prueba que también se realiza una pápula y se realiza una visualización. Este se debe realizar en 72 horas. Yo he realizado este tipo de prueba, la he visualizado, perdón. La aplican en pacientes también con VIH, les realizan esta prueba, las aplican en el CDI y piden a una enfermera que sea quien haga la visualización, máximo las 72 horas, de cómo está esta prueba. No puede tener enrojecimiento, no puede tener calor, no puede tener ningún tipo de cambio en el color de la pápula, como pueden ver es un poco transparentosa, ¿cierto? Porque está haciendo, como por así decirlo, un estiramiento de la piel y es ahí donde pues uno dice si es negativa o positiva esa prueba de Montaux. Algunas vacunas como la BCG es la vacuna que se le aplica a todo recién nacido en esta área de la escápula, ¿cierto? Arriba, y queda una pápula.
Nosotros ahí es donde les indicamos a las mamitas que no deben hacer ningún tipo de presión. Ella aparece como si fuera una ampollita con un poco de pus, porque así se pone esta vacuna de la BCG. Ya con el tiempo queda en la cicatriz. Y también para algún tipo de anestesia local necesitamos solamente una sutura, necesitamos solamente un poco de anestesia local. Se utiliza esta vía intradérmica. Es de absorción lenta, localizada, como podemos verla, es localizada y como ya les había explicado, son volúmenes muy pequeños los que se administran en esta vía intradérmica. Vemos las áreas que se pueden administrar, los pectorales, ¿cierto? En la parte posterior y en los brazos, que es la más común, en el antebrazo. ¿Listo? Esta es el área más común de administrar. Mire, podemos ver, tiene guantes, ¿cierto? Mire la técnica de coger la jeringa. Recuerden que para la administración de la intradérmica, de la endovenosa, y de la subcutánea, los biseles van hacia arriba. ¿Qué es el bisel? Espérenme, ya les muestro los biseles de las jeringas. Estos son los biseles. Esta parte que tiene acá las agujas, perdón, son los biseles. Ellos deben ir hacia arriba, que es por donde va a salir el líquido, ¿cierto? Es por donde va a salir el líquido en estas vías. El bisel de la aguja hacia arriba. Y para recordar, entonces es muy importante tener en cuenta los ángulos, ¿cierto? Las diferentes vías que vamos a utilizar para administrar medicamentos. Recordemos la oral, que tenemos oral que el paciente pasa ese medicamento, o tenemos la sublingual. Tenemos la intramuscular con un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que llega directamente al músculo. Tenemos la subcutánea, que nos llega al tejido subcutáneo con un ángulo de 45 grados. Tenemos la intravenosa o endovenosa, un ángulo de 25 grados que va directamente a la vena. Y la intradérmica, que pues va a la dermis, ¿cierto? A esta parte de la dermis, y va con un ángulo de 10 a 15 grados. Mire cómo podemos ver los ángulos acá, 90, 45, 25 y de 10 a 15, en las diferentes vías de administración de medicamentos. En estas vías, mire el bisel de la aguja, cómo va hacia arriba, ¿cierto? Subcutánea, endovenosa y la intradérmica. El bisel de la aguja va hacia arriba, que es por donde va a salir el medicamento. ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta. Cuando hablamos de intravenosa, digamos, ¿uno también está aplicando el medicamento directamente como la intramuscular? ¿O hay necesidad de hacer, digamos, todo el montaje y diluirlo con solución salina o lactato Ringer? O uno directamente en la vena también puede algunos medicamentos, digamos, inyectarlos de forma directa desde la jeringa? Sí, señor. Sí, señor. En esta imagen les expliqué las dos opciones. Vamos a volverla a recordar, gente, y para todos. Entonces, tenemos que es como el complejo, ¿cierto? Todo para diluir en pacientes que van a tener una instancia hospitalaria, ¿cierto? Y para no estar punzando una vena, ¿cierto? Administrar medicamentos por horario, se deja un catéter, ¿cierto? En la vena, donde se va a hacer el montaje de la solución, el equipo, el buretrol, el equipo macro para adultos, el equipo micro goteo para niños, ¿cierto? Y se va a tener esa administración por horario del paciente, el paciente hospitalizado. Pero también, ahora bien, nos puede llegar un paciente al servicio de urgencia, ¿cierto? Por ejemplo, vamos con el mismo caso de la cefalea y el paciente ordena administrar dipirona diluida en 5 cc de solución salina, ¿cierto? Más los 3 cc que trae la dipirona, de 3 o de 5, viene diluida y la podemos administrar directamente en la vena. Mire que aquí vemos la aguja, ¿cierto? La jeringa con el medicamento diluido
administrar en forma endovenosa, de forma lenta, y administramos el medicamento y listo, retiramos y quedó la orden médica de la administración endovenosa de ese medicamento. Igual que de pronto una intramuscular, el paciente ordena aplicar diclofenaco, el médico ordena aplicar diclofenaco, dexametasona, bueno, diferentes medicamentos que hay. La penicilina, por ejemplo, hacemos una prueba de alergia, que es la intradérmica con la pápula, y luego la penicilina va intramuscular. Si se puede administrar directamente en la vena diluida en la jeringa, o por ejemplo la ranitidina para toda esta parte de las gastritis, diluida directamente en la vena. Paciente que no tiene una estancia hospitalaria, ¿cierto? No va a quedar hospitalizado, el cual pues debemos asegurar una vía permanente para la administración de medicamentos por horario, sino solamente es por el manejo del dolor, por el manejo de la gastritis, por el manejo de su infección en ese momento. ¿Respondí su pregunta, Henry? Muchas gracias, jefe. Muy amable. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, listo, gente. ¿Alguna otra pregunta acerca? Yo sé que pues estas vías son de momento de práctica, ¿cierto? Pero pues debemos tener siempre la teoría, el conocimiento de los ángulos, de las partes de una jeringa, de qué es el émbolo, ¿cierto? Que debemos reencapuchar. Entonces dice, pero ¿con qué reencapuchar? Entonces sabemos cuál es el capuchón, ¿cierto? Que la aguja, cuál es el bisel de esa aguja. Son cositas muy básicas, ¿cierto? Sencillas en el momento de ya aplicar, ¿cierto? Esta práctica en estas vías de administración de medicamentos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Listo. Bueno, muchas gracias. Creo que compensamos el tiempo, ¿cierto? Estamos compensando nuestro tiempo. Pido disculpas, algo que se me salió de las manos. Traté de ir lo más rápido. Aquí el computador tampoco me daba, estaba como un poco estresada, pero bueno, la sacamos en la clase, que es lo importante poderla dar. Les agradezco mucho por haberme esperado, por estar en sala, por estar atentos, participativos. Espero que haya sido nuevamente de enriquecimiento para cada uno de ustedes en sus contextos, en sus áreas laborales, y nos vemos en una otra oportunidad. Que estén muy bien, que tengan buena noche.